Hola. Hoy voy a responder a un video de Greenfit sobre la moral judeocristiana, y bueno, ¿qué les puedo decir? Parece que nuestro fanático religioso favorito ha regresado, y esta vez en forma de fichas. Por cierto, si notan que omito partes de su video, es porque Green no para de repetir y repetir los mismos argumentos una y otra vez a lo largo de todo el video, y si los respondiera todos al pie de la letra, este video se volvería bastante monótono. En fin, comencemos con el video. No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda. Primero me gustaría intentar desmontar el argumento sobre la moralidad. Adelante. Porque en realidad no es un argumento para la existencia de un Dios. Es el argumento de que deberíamos tener una idea de la existencia de un Dios, porque de lo contrario no habría una base moral sobre la cual podríamos apoyarnos. Y no estoy de acuerdo con eso porque siento que los humanos son inherentemente altruistas y morales. Está bien, de acuerdo. Detente ahí por un segundo. Nathaniel, ¿qué quieres decir con altruista y moral? Somos generosos y nos preocupamos por los demás. Mira, lo que la gente no entiende, incluso los que te hablan de derechos humanos, incluso el ateo que te habla de derechos humanos, es que esa misma moral salió de la tradición judio-cristiana. Cuando tú hablas de generosidad, de bondad, de hacer el bien, ese mismo argumento, o sea, lo que tú estás tomando como el bien, es el bien tradicional dentro del judeo-cristianismo. Y la gente eso lo da por hecho. Simplemente no se da cuenta. No, dicen, bueno, pero ¿de dónde te está sacando esto? Claro, boludo, eso tiene miles de años. Y como está arraigado desde hace miles de años, entonces tú ni siquiera lo detectas. Pero si tú te vas a una tribu en África, donde sacar el clítoris a una mujer, a una niña, está bien, ¿cómo tú les explicas la moralidad? Tú no sabes un carajo, tú no sabes un carajo, tú no sabes un carajo. En el debate, Green insiste en que los valores morales modernos como los derechos humanos, la compasión y la justicia son producto exclusivo de la tradición judeocristiana. Según él, los ateos que defienden estos principios en realidad están robando una moralidad que solo puede explicarse mediante la existencia de Dios. Este argumento es una idiotez absoluta, propia de alguien que nunca abrió un libro de historia en su vida. Vamos a desarmarlo pedazo por pedazo. Primero, la idea de que la moralidad nació con el judeocristianismo es simplemente falsa. Mucho antes de que existieran las religiones abrahámicas, civilizaciones como la babilónica ya habían desarrollado sistemas éticos avanzados. El Código de Hammurabi, que data del 1750 a.C., ya establecía principios de justicia y protección a los vulnerables. En la filosofía griega, los filósofos griegos como Aristóteles y los estoicos elaboraron complejas teorías sobre virtud y dignidad humana sin necesidad de apelar a ningún dios judeocristiano. En Oriente, el budismo y el confucianismo promovieron la compasión y la armonía social siglos antes del cristianismo. Esto demuestra claramente que la moralidad no es un invento judeocristiano, sino el resultado de la reflexión humana a través de distintas culturas y épocas. Segundo, cuando Green afirma que conceptos como los derechos humanos son un préstamo del cristianismo, ignora voluntariamente la historia. La Biblia contiene numerosos pasajes que aprueban prácticas que hoy consideraríamos aberrantes como la esclavitud, el genocidio o la subordinación de la mujer. Los derechos humanos modernos no surgieron de la teología, sino de pensadores ilustrados como Locke y Rousseau, quienes precisamente lucharon contra el poder eclesiástico. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es un documento secular, no religioso. Además, la Iglesia históricamente se ha opuesto a avances morales como la abolición de la esclavitud o los derechos de las mujeres. Tercero, Green sugiere que sin una moral absoluta no podríamos condenar prácticas como la mutilación genital femenina en otras culturas. Sin embargo, este planteo incurre en una falacia del falso dilema, ya que asume que solo hay dos opciones. O la moral viene de Dios y es absoluta, o todo es relativo y no podemos juzgar nada. Pero hay una tercera opción. Una moral basada en el bienestar humano y la razón. Podemos condenar estas prácticas sin necesidad de apelar a una moral divina por las siguientes razones. 1. Causan daño físico y psicológico. No es cuestión de opinión cultural, sino de evidencia médica y científica. 2. Violan la autonomía personal. Se practican en niñas sin su consentimiento, lo que las convierte en una violación de los derechos humanos. 3. No tienen beneficios objetivos. Su justificación es arbitraria y no mejora la vida de quienes las sufren. En fin, con esto quiero decir que podemos determinar que algo es inmoral sin necesidad de una moral divina, simplemente analizando sus consecuencias sobre el bienestar humano con un enfoque racional, objetivo y basado en evidencia científica.
¿Por qué es eso bueno? ¿Por qué es eso bueno? Porque ayuda a nuestra especie a sobrevivir. ¿Por qué es bueno sobrevivir? Porque entonces podemos propagarnos y avanzar como especie. Esto no es verdad. Aquí lo que está diciendo, no, si no existiera el maltusianismo. Esto que está diciendo no tiene sentido. De hecho, el maltusianismo existe porque hay corrientes dentro del ateísmo que son maltusianas y funcionan de una manera naturalista, que sobreviven más fuerte y los demás no tienen por qué sobrevivir. Y a la miércoles. Y continuar existiendo. Entonces, ¿por qué es eso algo bueno? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué es eso algo bueno? Sí. Porque eso es lo que es. Bueno, eso no es un debe. Aunque Stalin diría, voy a sobrevivir matándote y tomando tus cosas. ¿Por qué está equivocado? Porque Stalin tendría el impulso inicial de no hacerlo. Sentiría que el impulso inherente de los humanos es cuidarse unos a otros. Hay situaciones en las que los humanos no se preocupan por los demás, y esas son excepcionales. No son excepcionales, ojalá fueran excepcionales. Ve a Ucrania y mira a ver si son excepcionales. Pero como los humanos son altruistas por naturaleza, su primer impulso sería cuidar a la persona. No es verdad que el humano es altruista por naturaleza. No es verdad. Somos tan buenos como tan malos por naturaleza. O intentar ayudarla. Pero si tiene alguna motivación en contra, ya no tendría ese impulso. Él está hablando de los valores y la tradición judeocristiana. Y decidiría que quiere matarlos porque tiene una razón. No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda. Primero, la naturaleza humana y el altruismo. Green afirma que los humanos no somos altruistas por naturaleza, sino igual de propensos al bien que al mal. Esta visión simplista ignora décadas de investigación científica. La neurobiología ha demostrado que nuestro cerebro está cableado para la empatía gracias a las neuronas espejo, que nos hacen experimentar el dolor ajeno como propio. Estudios en bebés de apenas meses de edad muestran que, incluso antes de cualquier socialización religiosa, los niños prefieren ayudar antes que dañar. Si el altruismo no fuera natural, ¿por qué el 90% de las personas ayudan a desconocidos en situaciones de emergencia en sociedades urbanas modernas? Green confunde comportamientos aprendidos con la naturaleza humana. Segundo, la falacia de la moral judeocristiana. Green sigue repitiendo que toda moral atea es un robo de valores judeocristianos. Esto ya lo refute antes, y no voy a perder el tiempo repitiendo los mismos argumentos. La visión de Green es muy reduccionista y arrogante. Tercero, la trampa de Stalin y la moralidad sin Dios. Cuando el creyente pregunta por qué Stalin no debería matar si no hay Dios, está cayendo en una trampa lógica. 1. Asume que la moralidad solo puede ser objetiva si viene de una deidad, lo cual es un falso dilema. La ética secular se basa en principios racionales. El asesinato es rechazado porque destruye el tejido social y porque no puede ser universalizado sin contradicción. 2. Usar a Stalin como ejemplo de ateísmo es tan erróneo como culpar a la ciencia por las bombas atómicas. Hitler, un cristiano que citaba a Dios en sus discursos, demostró que la religión no garantiza moralidad. La realidad es que los crímenes atroces han sido cometidos tanto por creyentes como por no creyentes, pero los avances éticos más significativos como la abolición de la esclavitud, derechos humanos, etc., han venido de aplicar la razón, no de textos antiguos. Por otro lado, cuando Green dice, y esas son excepcionales. No son excepcionales, ojalá fueran excepcionales. Ve a Ucrania y mira a ver si son excepcionales. Usar a Ucrania como ejemplo para negar la existencia del altruismo es intelectualmente deshonesto. Es un argumento puramente emocional que pretende ilustrar una conclusión universal a partir de una situación extrema y compleja. Si querés hablar de la naturaleza humana, hablemos con estudios serios. Por ejemplo, el experimento de Milgram mostró que muchas personas son capaces de causar daño a otros simplemente por obedecer a una figura de autoridad. No porque sean inherentemente malvadas, sino por presión social y falta de responsabilidad directa. Eso significa que el altruismo no existe. Para nada. De hecho, el experimento también mostró que un porcentaje significativo de personas se negó a continuar, a pesar de la presión. No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda. Un impulso moral que tenemos. Está bien, déjame estar de acuerdo contigo. Creo que sí tenemos un impulso moral, y eso es exactamente lo que dijo C.S. Lewis en La abolición del hombre, cuando observó todas las culturas diversas y dijo que están de acuerdo en la moralidad básica. Ahora, ¿cómo explicas eso? Ahí está hablando de C.S. ¿Moralidad Lewis. básica? Bueno, hay tal vez diferentes maneras de explicarlo, pero algunos dirán que es porque Dios lo ha escrito en nuestros corazones. Pero el problema no es cómo lo sabemos. El problema es porque el altruismo, como lo pones, o cuidar unos de otros es algo bueno. ¿Quién dijo que no necesariamente? ¿Quién dijo que es lo que es? Somos altruistas. No hay necesidad de que alguien diga que es algo bueno. Es lo que somos. Pero si Hitler o Stalin vienen y dicen, no quiero ser altruista, quiero ser egoísta y tomar todo para mí, y si tengo que matarte para hacerlo, lo haré. ¿Por qué está eso objetivamente mal? Porque no está cuidando a otras personas. ¿Quién dijo que es? ¿De dónde sacas este estándar objetivo? Este estándar objetivo de que debes cuidar a las personas. ¿De dónde viene si no hay Dios? Claro. No sabes una mierda, no sabes una mierda, no sabes una mierda. Primero,
La moral básica entre culturas no es prueba de Dios. El creyente parte de la observación de que muchas culturas coinciden en ciertos principios morales básicos como no matar, cuidar a los hijos, no robar, etc., y eso lo presenta como prueba de que Dios escribió esa moral en nuestros corazones. Pero esa conclusión es un salto arbitrario, una falacia de falsa causa. Que distintas sociedades humanas compartan valores comunes no implica que una entidad sobrenatural los haya puesto ahí. Lo que implica es que esas normas tienen una función práctica y evolutiva. Permiten que las comunidades sobrevivan, se reproduzcan y mantengan cohesión. La moral no cae del cielo, emerge. Surge como resultado de la vida en sociedad, la necesidad de sobrevivir, la necesidad de cooperar, de la conciencia del otro y de los efectos que nuestras acciones tienen sobre los demás. Por ejemplo, cuidar a tus hijos no es un mandamiento divino. Es una necesidad biológica y emocional profundamente arraigada en nuestra especie. Las normas que se repiten entre culturas son simplemente las que funcionaron, no las que bajó una deidad desde las nubes. Segundo. El altruismo no necesita una justificación sobrenatural. Cuando el creyente pregunta por qué el altruismo es bueno, está revelando una visión completamente distorsionada de la moral. Como si lo bueno fuese lo que una autoridad declara, y no lo que produce bienestar y reduce el sufrimiento. Esa lógica es profundamente autoritaria. Si no hay un jefe cósmico que te ordene hacer el bien, entonces el bien no existe. Es infantil. Bajo esa lógica, si mañana Dios ordenara torturar bebés, sería bueno hacerlo. Eso no es moralidad, es sumisión. El altruismo no es bueno porque lo diga un ser invisible. Es bueno porque genera armonía, confianza, cooperación y bienestar en un grupo humano cuyo punto principal es la supervivencia. No hay nada más práctico y eficaz que tender la mano al otro, porque el otro también puede hacerlo contigo. Somos altruistas por naturaleza porque nos necesitamos mutuamente. Porque entendemos el dolor ajeno. Porque somos conscientes, empáticos y sociales. Porque estamos hechos para sobrevivir. No hace falta que nadie nos lo diga desde el más allá. Lo somos porque evolucionamos así, y eso es 1000 veces más sólido que cualquier dogma impuesto por un dios. Tercero. El argumento de Hitler y Stalin no refuerza al teísmo, de hecho, lo deja peor parado. El creyente usa el comodín emocional de siempre. Y si viene Hitler o Stalin y decide matar por egoísmo, ¿quién sos vos para decir que está mal? Pero esta pregunta solo tiene sentido si uno cree que la moral solo existe si la decreta una autoridad externa. Desde una ética secular, lo que Hitler o Stalin hicieron está mal porque generó sufrimiento masivo, violó los derechos de millones de personas, destruyó vidas, y redujo a seres humanos a instrumentos descartables para fines propios. Es objetivamente condenable no porque un dios lo haya dicho, sino por las consecuencias que tuvo en la vida real. El argumento del creyente falla porque incluso si Dios existiera, no sería necesario para reconocer que un genocidio es inmoral. Y más aún. La Biblia está plagada de genocidios ordenados por Dios, donde pueblos enteros son exterminados, mujeres violadas y niños asesinados por mandato divino. Y por cierto, si el creyente necesita que una deidad lo amenace con el infierno para no comportarse como Hitler, eso no es moralidad, es obediencia por miedo. No es lo mismo actuar bien porque se comprende el valor del bien, que actuar bien solo por temor al castigo. El primero actúa por principios y tiene conciencia moral. El segundo solo sigue órdenes y busca evitar el castigo. Cuarto. La moral objetiva sin Dios no solo es posible, es más confiable. Finalmente, el creyente repite la pregunta base. ¿De dónde sacas un estándar moral objetivo si no hay Dios? Pero esta pregunta parte de una trampa conceptual. Cree que objetividad moral solo puede existir si la decreta un ser absoluto. Eso es una confusión entre autoridad y objetividad. Una moral puede ser objetiva en tanto se base en hechos del mundo real, como la capacidad de los seres humanos de sufrir o florecer, y en principios que pueden ser evaluados racionalmente. Cuando decimos que torturar a un niño está mal, no lo decimos porque un dios lo dijo. Lo decimos porque sabemos lo que es sufrir, porque podemos razonar sobre las consecuencias, porque entendemos lo que es vivir en una sociedad basada en el respeto y la empatía. Si una acción daña profundamente, innecesariamente y sin una justificación lógica, entonces está mal. No porque lo haya escrito un dios, sino porque lo entendemos con la razón, la empatía y la experiencia humana compartida. La moral laica no necesita absolutismo, solo consistencia, compasión y reflexión crítica.
Y a diferencia de la moral religiosa, puede revisarse, corregirse, y mejorar con el tiempo, muy a diferencia de las posturas religiosas que en pleno siglo XXI siguen condenando la homosexualidad. En 2024 me parece una barbaridad lo que está diciendo este señor. Bueno, este señor es científico y sabe bastante más de lo que tú sabes. Decir en 2024 que ser homosexual es pecado es triste. Es que es pecado. A ver, ser homosexual va a ser pecado hasta el fin de los tiempos. Te guste a ti o no. Entonces, como yo lo veo así, el que se quiere enojar por lo que estoy diciendo es un pecado. Eso, te guste a ti o no, es un pecado. No, en 2024 y en 2078 y en 2500 va a ser un pecado igual. Va a seguir siendo un pecado. Este vídeo me pareció especialmente representativo de cómo, sin un estándar moral dado por Dios, la humanidad no se sostiene. El ejemplo que comenta sobre los juicios de Nuremberg me parece muy interesante. Cómo la humanidad juzgó de forma objetiva ese crimen, dando justicia, separando el bien del mal, limitándolos, tal cual Dios nos enseñó. Con ese punto de vista de la moral cristiana. A pesar de que era los mismos que estaban juzgando a los asesinos de Nuremberg, que eran cortes de los Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera, bueno, las cortes penales internacionales, a pesar de que esa gente están cometiendo los mismos crímenes en su país. Porque la eugenesia sale de aquí de Estados Unidos, con Margaret Thatcher a la cabeza. La eugenesia sale del gobierno de los Estados Unidos, lo cual es paradigmático. Pero en ese momento decidieron juzgar por valores que ellos realmente no estaban practicando aquí mismo. Aquí se estaban esterilizando a mujeres latinas y a mujeres negras por considerarlos supuestamente inferiores a los blancos. Aquí, en Estados Unidos. Y de la propia sociedad alemana, que veían esto como algo normal, a pesar de ser una atrocidad. Esto representa la necesidad de esa moral objetiva, porque sin ella todo está permitido. No hay ni ley ni orden. Claro. Incluso viendo este vídeo no he podido evitar acordarme de algo que pasa Bueno, hay ley y orden, lo que pasa que es lo humana. a día de hoy. En el régimen nazi había ley y orden. Lo que pasa que era la ley y el orden humano. Igual que en el régimen fascista, igual que en los regímenes comunistas también. Lo que pasa que eran los humanos, claro. Que es el aborto. No me quiero meter mucho en este tema porque me parece algo complejo y es innecesario en este vídeo, pero no he podido evitar acordarme de eso. Me recuerda específicamente al aborto genésico. Esto es una exactamente lo que les estoy diciendo. O una malformación del bebé. Esta idea de mejorar la especie y seleccionar a los individuos válidos me recuerda a todo lo vivido en la Alemania nazi. Claro, Un mundo ateo y materialista es exactamente es lo que lo nos mismo. conduce a desanclarnos de Dios. No podemos ni juzgar esas atrocidades ni evaluarlas porque incluso la ley las ampara. Dios siempre fue, es y será un pilar básico para el desarrollo del ser humano. Primero, no eran los mismos individuos ni instituciones quienes impulsaron los juicios de Nuremberg. Juristas, diplomáticos, jueces y expertos en derecho internacional no fueron las mismas personas ni actuaban con las mismas intenciones que los sectores responsables de las políticas eugenésicas en Estados Unidos. Atribuirles las mismas culpas constituye una generalización falaz que ignora la complejidad interna de los estados y sus instituciones. Confundir al Estado con una entidad homogénea es un error lógico y fáctico. De hecho, el sistema judicial internacional que surgió tras la Segunda Guerra Mundial se construyó precisamente para romper con esas prácticas, no para perpetuarlas. En cuanto a la supuesta inspiración religiosa de los juicios de Nuremberg, afirmar que se llevaron a cabo tal cual Dios nos enseñó como expresión de la moral cristiana es una distorsión histórica. El juicio fue, ante todo, un esfuerzo laico, internacional y jurídico, fundado en principios universales establecidos en el Estatuto de Londres de 1945. No se juzgó en nombre de Dios ni se invocaron escrituras sagradas como fundamento legal. Las condenas se basaron en el derecho internacional, la noción de crímenes contra la humanidad y la convicción racional de que ciertos actos deben ser condenados más allá de las leyes locales de cualquier estado. Segundo, cuando la chica dice: el mundo ateo y materialista nos conduce a desanclarnos de Dios, etc., esta frase es una combinación de prejuicio, ignorancia y simplificación. Intenta pintar un mundo ateo como un lugar frío, sin valores, sin compasión, sin justicia, cuando la realidad es mucho más compleja. 1. El ateísmo no es una ideología. Es simplemente la ausencia de creencia en dioses. No implica automáticamente una falta de valores, ni mucho menos una incapacidad para distinguir el bien del mal. 2. Las sociedades más seculares del mundo como Suecia, Noruega, Países Bajos, Japón o Canadá tienen índices muy altos de bienestar, derechos humanos, igualdad, educación y paz social. Y de hecho, tanto Grimm como la chica del video parecen olvidar que los hechos que denuncian como la eugenesia, el nazismo, la esterilización forzada, etc., no ocurrieron en sociedades seculares, sino en países profundamente cristianos. 3. Como ya lo expliqué antes, la moral no necesita anclarse en Dios para ser profunda, empática y comprometida con el bien común.
Hay muchas éticas no religiosas, como el humanismo secular, el utilitarismo, el contractualismo, entre otras, que buscan el bienestar humano, el respeto a los derechos, la dignidad, la libertad y la justicia. Decir que en un mundo ateo y sin Dios no se puede juzgar el mal o construir justicia es directamente falso. El derecho moderno, los derechos humanos, la bioética, la ciencia médica, la cooperación internacional y casi todo lo que sostiene nuestro mundo contemporáneo es producto del pensamiento secular, no de revelaciones divinas. Tercero. Comparar el aborto con los crímenes del nazismo no es solo una falacia de falsa equivalencia, sino que también es una forma perversa de distorsionar el debate. No estamos hablando de cámaras de gas ni de exterminio sistemático impulsado por un Estado totalitario. Estamos hablando de decisiones individuales, íntimas, muchas veces desgarradoras, tomadas por personas reales en contextos complejos. Nadie está obligando a nadie a abortar por motivos eugenésicos. De hecho, la mayoría de quienes apoyan el aborto lo hacen desde una ética humanista, no desde el desprecio y odio a los discapacitados. Decidir si tener o no un hijo con una enfermedad grave es una elección profundamente personal y muy compleja, no una política estatal de exterminio. Equiparar eso con los campos de exterminio nazis es insultante para quienes enfrentan esas decisiones y también para la memoria de las víctimas reales del Holocausto. El verdadero desprecio hacia las personas con discapacidad no está en quien, con dolor y conciencia, decide no traer al mundo una vida que sabe que no puede sostener. Está en quienes usan su imagen como escudo para imponer una moral religiosa o ideológica sobre los cuerpos ajenos, mientras ignoran las necesidades reales de esas personas cuando ya están vivas. Porque cuando hablamos de personas con discapacidades graves, que requieren cuidados médicos constantes, terapias, acompañamiento diario, una vida digna, hablar de proteger la vida es una decisión muy compleja y personal que depende de muchísimos factores. Porque una cosa es hablar de proteger la vida desde una silla cómoda, con frases hechas y moral de cartón. Otra muy distinta es estar a las 3 de la mañana calmando una crisis convulsiva, coordinar terapias mientras trabajas 12 horas, sostener emocionalmente a una familia que se desmorona, ver cómo el Estado se borra, y seguir adelante sin recursos, sin redes y sin descanso. Y si no estás dispuesto a hacer lo segundo, no tenés derecho a exigir lo primero. Pero claro, explicarle esto a este tipo de personas que defienden que incluso una niña violada tenga que parir al hijo de su violador es inútil. Cuando tu fanatismo ideológico te lleva a semejante nivel de insensibilidad y crueldad, no estás defendiendo la vida, estás defendiendo el sometimiento. Que la madre decida ¿Tú que... estás a favor de que Israel se defienda ante los ataques de Gaza? Ay, sí, Entonces eres pro muerte de niños en bombardeos. sí. Ah, eres pro muerte de niños. Venga, pues no Sí. tengo más preguntas, tío. Si eres pro muerte de Sí. niños, ok, guay, vale. Ya está. Entonces, bueno, ya está. Por lo menos ahora la gente sabe lo que eres.